Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Están alegres? Fíjense que esto de alegría es parte del tema o de la serie nueva. Como vieron ahí, la nueva serie se llama Un viaje alegre. Es un estudio del libro de Filipenses y el sermón de hoy se titula Alegría y propósito. Y la gente se preguntará cuando escucha alegría, propósito, Filipenses, de que, bueno, hacer un tiempo fantástico el que está ocurriendo para que se diga alegría y que todo está saliendo bien. Pero yo creo que la pregunta es válida. ¿Se puede realmente tener alegría cuando muchas cosas a nuestro alrededor apuntan al aumento de la tristeza, soledad, angustia y desesperanza en el mundo? ¿Cuál será la respuesta? ¿Realmente se puede tener esa alegría como lo verán en sus pantallas? Porque cuando vemos las noticias, si vieron las noticias, ¿qué es lo que aparece ahí? ¿La guerra en dónde? En Israel, y cada día pasan cosas que nos complican más la fe, porque de repente sentimos como que ya se va a meter otro país, y ya mandaron portaaviones allá, y ya mandaron barcos casa, ya mandaron más aviones, y ya nos empezamos a preocupar si se va a volver una guerra mundial. Y aparte estaba lo de Ucrania. Y bueno, yo creo que cuando vemos las noticias, como que hablar de que realmente se puede tener gozo, como que es difícil de creerlo, ¿verdad? Es difícil tal vez de creerlo. Y lo hemos mencionado anteriormente aquí en algún sermón, cuando según las estadísticas estamos viviendo con la generación más triste de la historia en Estados Unidos. Cuando la depresión y la gente que siente que no tiene sentido su vida abarca hasta el 50% de la población. Y ya viene la época de fin de año, que para mucha gente es la más triste del año. De hecho, va como comercial en noviembre. En inglés hay un programa que se llama Sobreviviendo las festividades, porque habrá alguna gente que ya viene Navidad y siente terror, ¿verdad? Porque va a ser la primera Navidad con alguna circunstancia en particular. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿se puede realmente tener alegría cuando muchas cosas a nuestro alrededor apuntan a un aumento de tristeza, soledad, angustia y desesperanza en el mundo? Solo en Dios le diríamos que sí, ¿verdad? Porque si nuestra lógica la usamos, diríamos, se va a poner peor, y más con el calentamiento global, y más porque dicen que ahora viene el invierno más frío porque tuvimos el verano más caliente. Y de repente yo sigo mucho a los climatólogos, ya no sé ni cómo se dice, pero es que en el clima, ¿sí? Que el niño, meteorólogos, gracias, que el niño y la niña, ¿sí saben esa parejita, verdad, que anda por ahí? El niño en el mar y la niña quizá por dónde, y están provocando estragos a nivel mundial. Y como el niño y la niña estuvieron muy activos en el verano, ahora nos viene un invierno que prepárense, ¿verdad? Entonces, bueno, no los vine a deprimir, nada más les digo lo que está pasando en las noticias, pero bueno, aquí precisamente entra la carta de Pablo a los Filipenses, porque esta carta de Pablo, la gente la conoce, los estudiosos, los teólogos la conocen como la epístola o la carta del gozo. Y a mí me hubiera imaginado que cuando Pablo la escribe, pues Pablo está en una aldea en el mar Mediterráneo con una palmera y unos cocos bien ricos, ¿verdad? Y ahí está diciendo, gócense en el Señor. Pero no. Vamos a ver el contexto histórico y circunstancial de la carta de Pablo a los Filipenses. Ponga atención a esto. Filipos, dice, era una ciudad romana. Entonces no era una ciudad judía, era una ciudad romana. La iglesia la formaba una mayoría gentil, esto es, no judíos. Y fue escrita, ahora sí, importantemente, desde la cárcel. No solo desde Roma, fue escrita desde la cárcel. Digo, si hubiera estado en Roma de vacaciones, pues qué bonito, ¿verdad? Ahora Asael anda allá por Nueva York, y de repente nos muestra el Capitolio de Albania, la capital de Nueva York, un Capitolio hermosísimo. Anda de turista, ¿verdad? Qué bonito el Capitolio. Bueno, fue a trabajar, pero se da sus vueltas, ¿ok? Si me está viendo Asael, vieje todo, Pero Pablo no estaba de turista, estaba
en una cárcel, estaba en una situación que no sabía cuál iba a ser la decisión final. Me refiero si su caso iba a acabar bien o iba a acabar mal. Recibe noticias de que la iglesia de Filipo está preocupado, muy preocupado a la iglesia por él y por su salud y porque está preso. Y ya se imaginan cuando escuchas que alguien está preso. El día de hoy sabemos que estar preso es una situación bien difícil por lo que conlleva la soledad. Pero hace 2000 años estar preso no nada más era la soledad, ¿verdad? Era el higiene, lo que ibas a comer, todas las situaciones que hace 2000 años, los beneficios que tenemos hoy, no había hace 2000 años. Entonces una cárcel era una situación difícil. Y Pablo estaba allí y entonces él escucha que están preocupados por él y escribe esta carta, la carta del gozo. Entonces vamos a verla, qué fue lo que él escribe. Y vamos a ver hoy el capítulo 1 de Filipenses. Rápidamente, no veremos todo porque no podemos verlo todo, pero vamos a ver algunos puntos por qué sí se puede tener alegría y propósito en la época en la que vivimos. Pablo comienza así en el capítulo 1. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Me detengo aquí tantito. Comienza Pablo dando los saludos a una iglesia que está en Filipos y a las que pertenecen a Cristo Jesús. Y déjenme les digo algo. Lo que sucede es de que Pablo llegó a esta iglesia hace algunos años, porque él andaba recorriendo. No es como el día de hoy que vas a algún lugar y puedes regresar el año que viene o si quieres en un mes. En los tiempos de Pablo los viajes eran en barco, caminando, entonces tardabas mucho tiempo en regresar. Entonces había años que había pasado por ahí y según el libro de Hechos, capítulo 16, él llegó a esta ciudad y se fue a las orillas de la ciudad. Había un río. El día de reposo dice que se fue al tiempo de la oración, lo que quiere decir que no había sinagoga, no había muchos judíos y había algunos que buscaban a Dios y él se juntó con ellos. Entonces así llega él y le dice a ustedes ahora, los santos, y para que les quede esta palabra claro al que tal vez diga qué significa que sean santos, no creo que estaban así con cara de no, santo significa apartado, significa gente a la cual Dios llamó. Ellos estaban en su mundo, como ahorita lo veíamos aquí en los bautizos, iban en una dirección, cambiaron de dirección, ahora son apartados para Dios y por eso en su posición son santos, que significa apartados. A ellos les escribe a la iglesia, pero me da algo de risa aquí, a la iglesia, y también a los líderes y a los diáconos. También a ellos, pero va para todos, va para toda la iglesia y él les escribe, paz del Dios el Padre de Jesucristo. Y ahora sí continúa. El punto que les quiero decir es este. Pablo dice, podemos encontrar alegría en esto, encontrando alegría en que Dios tiene un plan para mi vida. Y si tú le das y te preguntas, ¿eso era verdad para Pablo? ¿Será verdad para mí hoy? Sí, precisamente por eso lo puse ahí. Encontrando alegría en que Dios tiene un plan para mi vida. Yo lo menciono así en el versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Bueno, él está haciendo mención desde el primer día que oyeron el mensaje, como si dijera, ¿se acuerdan aquella vez que estábamos en esa orilla del río? Bueno, en las orillas del río, y yo les compartí el mensaje y ustedes lo recibieron con gozo y comenzaron a crecer en su conocimiento de Jesús. Bueno, yo me alegro de que sigan continuando y que sigan y que mantengan ese camino, porque hasta la obra estará completa el día que Jesús regrese. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí?
Bueno, es que el que comenzó la buena obra, en este caso la obra de salvación, la va a terminar. Y a mí me gusta mucho esto de que sepan ustedes el día de hoy que si Dios la comenzó, la va a terminar. Algunos de nosotros de repente nos desesperamos porque somos una obra incompleta, a veces y estamos en pausa en esa transformación, a veces nos alejamos, pero yo te puedo decir de que Dios la va a terminar. Y Él está diciendo, recuerden ese momento. Estaba yo haciendo en mi mente al preparar el sermón, cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, y yo creo que era allá en mis 20s. Allá en mis 20s, no en 1920, en mis 20s, ¿sí? Estaba yo recordando de que cuando yo conocí al Señor realmente me llené de gozo. Y había una canción que era del primer disco de Marcus Witt. Hijo, ya esta pena me dio decir eso. Y se llamaba Yo quiero ser un adorador. Y yo la tenía todo el tiempo, esa canción la tenía todo el tiempo, la ponía en mi casa en cassette, ¿verdad? No la podía poner cuando se enredaba el cassette, pero ya se enredaba y la volvía a poner. Y recuerdo que esa era la obra que Dios hacía en mi vida, de que me dio un gozo, una alegría. Hoy para los jóvenes diría, ¿cuál será la canción? Puse El Dios de Oportunidades de Evan Craft, ¿verdad? Un mexicano nacido en Estados Unidos. Porque los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Bueno, ok, ese es otro tema. Esta canción a mí me recordó mi pasado, de que yo comencé ahí la obra, pero igual que ellos, era una obra que el Señor tardó varios años, o muchos años, diría mi papá, ¿verdad? En que se fuera puliendo y terminando, y todavía no acaba. Pero esa es la alegría que yo puedo encontrar, y Pablo le dice, hey, tranquilos, nadie aquí es obra terminada. Nadie aquí ya llegó a su límite. Y Pablo en otro pasaje diría, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado. Pero algo así les puede quedar claro. El que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará y la terminará. Así que tú puedes encontrar el gozo de que Dios tiene un plan para tu vida, de que Dios tiene un plan para tu persona, de que no eres un accidente del cosmos y de que no te le escapaste a Dios por un ladito. No, de que aunque estés en un lugar difícil el día de hoy, Dios sigue teniendo un plan para tu vida, un plan para ti, y se lo recuerda a la iglesia de Filipos. Ojo, y se lo está recordando desde la cárcel. Y no pierdan de vista esto, porque Él lo recuerda desde la cárcel y ellos lo saben. Ellos están preocupados por Él y Él le dice, no, yo estoy bien, porque yo sé en los planes de quién estoy. Y es importante que lo sepamos también nosotros. Entonces la primera parte es, puedes hallar alegría en que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Ok? Continuamos. Número 2. Puedes hallar alegría en que el propósito de Dios se cumple, ¿qué? En cualquier circunstancia. Y ahí subraya cualquier. Que el propósito de Dios se cumple en cualquier circunstancia. Y tal vez esto de cualquier circunstancia más bien se refiere a las malas. Porque creer que Dios cumple su plan en mí en las buenas circunstancias es fácil, ¿verdad? Cuando tengo salud, trabajo, todo me sale bien, claro que puedo decir que Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Pero en lo contrario, y es más, alguna gente dice, está esperando a que las cosas cambien para que pueda encontrar alegría en cualquier circunstancia. Digo, no he hecho una encuesta aquí, pero si yo me voy por las estadísticas, alguien dirá, híjole, si tan solo esto cambiara en mi vida, yo podría ser realmente feliz, tener alegría. Pero si tan solo, alguien diría, si tan solo no me hubiera casado cuando me casé. Otro diría, si tan solo me hubiera casado. Alguien diría, si tan solo tuviera hijos. Alguien más dice, si tan solo no tuviera estos hijos. Alguien diría, si yo tuviera un buen empleo. Alguien más diría, si tan solo no tuviera este empleo. Alguien diría, si tan solo tuviera una casa propia. Y alguien diría, si tan solo no tuviera este mortgage payment, este pago de la hipoteca tan grande.
Le puedo seguir, ¿verdad? Si tan solo tuviera esto, si tan solo tuviera lo otro, entonces sería feliz. Si todas las circunstancias estuvieran a mi favor, entonces, si no tuviera ese jefe, o si no tuviera este compañero, o si no tuviera, o sea, ya se pueden imaginar, cualquier situación puede ser de ambos lados, ¿verdad? Si tan solo. Pero Pablo va a decir aquí, no, en cualquier circunstancia. Vamos a ver lo que él dice así, versículo 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Repito, quiero que sepan que todo. A mí me hubiera gustado que dijera que casi todo. Pero él puso, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Ojo, ¿cómo está físicamente? Encadenado. Ay, qué agradable eso, ¿verdad? Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¡Wow! Entonces Pablo está diciendo, ¿qué creen? Todo lo que me ha pasado. Estoy en la cárcel, estoy encadenado, no sé si voy a salir o no voy a salir, pero ¿qué creen? Todo ha ayudado a que el mensaje se propague. ¡Wow! Honestamente no me gusta que diga todo, porque me gusta que diga todo lo bueno. No, mi prisión, mis cadenas ha ayudado. Bueno, y voy a hacer aquí una pequeña acotación. Eso significa que a la gente buena también le pasan cosas malas. Uy, no digan amén, pero porque amén es así sea. Pero es la verdad. A la gente buena también le pasan cosas malas. Y a veces yo quisiera que la Biblia dijera, y sabes que una vez que des tu vida a Cristo, que pongas tu confianza en Él y que decidas seguirle, todas las cosas te van a ir bien. Ese evangelio me encantaría predicarlo. Todo te va a ir bien, los problemas se van a acabar, las deudas se van a quitar, tu jefe se va a ir. Pero Pablo dice, no, en medio de todo eso, mis prisiones, mi encarcelamiento ha servido para que la noticia buena se propague. ¿Y qué crees? Y Pablo diría, me traen a los guardias para que les predique y me los encadenan conmigo. Cada día me traen 4 guardias para que les predique. Le traían público. Así que él no veía sus cadenas como algo terrible, sino como una oportunidad de predicar el evangelio a los guardias. Y por eso dice, todos aquí, toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y digo, wow, tal vez yo estaría quejándome. Y dice, no, tráeme otro, mañana no vengas tú porque ahí te prediqué. Venga otro. Y luego dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Déjame decirte algo. Dios ocupa las dificultades en nuestra vida para moldear el carácter de Cristo en nosotros. Tampoco sé que es agradable, pero es la verdad. Dios ocupa esas dificultades para que algo que me hace falta en mi carácter, para que me parezca yo más a Cristo, solo se desarrolla en medio de esa dificultad. Me gustaría decir que la paciencia se alcanza con las cosas fáciles, pero ¿qué crees? No, ¿verdad? Alguien dijo, no pidas que Dios te dé paciencia porque te manda problemas. Dame paciencia, Señor. No, ahí te van más problemas, ¿verdad? Para que desarrolles paciencia, es la única manera. ¿Y cómo desarrollo gozo? Pues con cosas que te hacen triste. ¿Cómo?
Es que eso lo desarrollas porque ya no proviene de las circunstancias. Proviene de la presencia del Señor en tu vida. Y por eso Pablo dice, mis prisiones y mis cadenas han servido para que el mensaje se propague. Pero fíjate, no nada más queda en eso. Aparte, aquí viene, yo lo creo que esa es la parte más difícil. Porque ahora viene otra dificultad. Versículo 15. Hablando de los que predican, fíjate esto. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Sin embargo, los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y me seguiré gozándome, seguiré gozándome. Alto ahí. ¿De qué está hablando Pablo? No bastaba con los problemas normales de la cárcel. Ahora otros cristianos le provocaban angustia. ¿Puedes creer eso? Sí lo puedes creer, ¿verdad? Que entre cristianos se peleen. No en nuestra iglesia, en otras iglesias. Dice Pablo, algunos han aprovechado mis prisiones para predicar por envidia. Y yo creo que tal vez ahora ellos decían, Pablo está preso. Y hacían esta siguiente observación. Ese es mi entender. Pablo está preso. ¿Tendrá un pecado oculto? Chécale su Facebook. Chécale su historial. Porque si fuera un verdadero apóstol de Dios, Dios lo hubiera sacado ya. Como liberó a Pedro de la cárcel. Y a Pablo no. Si me hace que Pablo es falso. O sea que los pleitos entre las iglesias están de hace 2000 años. Pero Pablo dice que prediquen de Cristo. Que digan lo que digan. Porque yo sé el propósito que Dios tiene para mi vida. Así que, aunque lo hagan por envidia y por hacerme enojar, pues no me voy a enojar. Ahora más me voy a gozar. Wow. ¿Se dan cuenta que es una decisión? No está basado en las circunstancias. Está basado en su decisión interna. Porque aquellos seguían queriéndolo, que él se enojara más. Y me gustaría decir que eran malos, malvados, satánicos. Pero no, eran los de la otra iglesia. Qué bárbaros, ¿verdad? O sea, que ustedes no vayan a hablar mal de ninguna iglesia, de ninguna iglesia ni de ningún pastor. Vamos a bendecirlos, porque no sabemos cuál es el plan que Dios tenga para ellos. ¿Sí? Y que Pablo está diciendo, ¿y qué crees? No solo esto, sino aquellos, pero no me voy a enojar, me voy a gozar y me seguiré gozando, porque ya sea que lo hagan por una decisión honesta o lo hagan para hacerme enojar o para hacerme quedar mal, Jesucristo sigue siendo predicado. Así que eso es lo que realmente importa y esa es la honra y la gloria. Bueno, ¿qué había cambiado en las circunstancias de Pablo cuando dice me gozo? Nada. Sigue estando en cadenas y sigue estando preso y sigue estando en las mismas circunstancias, pero ahora dice yo tengo un gozo y ustedes también deberán tener gozo, porque el gozo no depende del problema que estés, sino de a quién sirves y cuál es el propósito que tiene para tu vida. Y él dice que hace todas las cosas que funcionen para mi bien, aunque no todas sean las que me gustan. Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen de este punto? Tú puedes tener gozo aunque tu circunstancia el día de hoy no sea la ideal. Tú puedes tener gozo en ese trabajo, con ese jefe, con esos compañeros, con esos clientes, con esa familia que te tocó, con ese pastor que te tocó también. Con todo, tú puedes tener gozo. Nada te lo debe de robar. Y el gozo es la presencia del Señor. Y yo he comentado otras veces y lo vuelvo a mencionar.
El gozo y la alegría interna es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un fruto del Espíritu Santo. Y alguien va a decir, ¿por qué te alegras si tienes tantos problemas? Porque Dios sigue estando en control. Y como sé que Dios no desperdicia ninguna experiencia mía, algo va a sacar de provecho. Y Él se va a glorificar. Y Pablo dice, por eso me alegro en mis prisiones. Okay. Y último punto, encontrando gozo a través de mirar con el lente de la eternidad. Y ese va a ser el más complicado, ¿eh? Encontrando gozo a través de mirar por el lente de la eternidad. Veamos aquí el dilema de Pablo. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándoles a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Y aquí Pablo está diciendo esto. No estoy seguro si voy a salir con vida de aquí. Pero ya sea que salga con vida o que no hay problema. Y si me preguntan qué prefiero, diría, pues prefiero irme con Cristo, porque es muchísimo mejor. Y también se acaban las prisiones. Y se acaba el hambre de las prisiones, y se acaba el encierro de las prisiones, se acaba la depresión de la prisión, se acaba los problemas con los cristianoides de la otra iglesia. Pero dice, pero por el bien de ustedes, creo que es mejor que siga viviendo. Así que estoy convencido de que me voy a quedar. Anteriormente en un versículo que no mencioné aquí, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice eso. Así que posiblemente me voy a quedar, pero ojo, no sabe exactamente qué va a pasar, porque la decisión final está en manos de Dios, ¿verdad? Pero ya decidió que pase lo que pase, Él va a estar bien. Y te das cuenta, a veces nosotros decimos, Señor, voy a estar bien siempre y cuando haces lo que yo te pido que hagas. Si no me respondes a mi oración como yo te pido, me voy a enojar. Si no respondes la petición como yo te pido, ya no voy a ser cristiano. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a orar ni leer mi Biblia. Y no me voy a gozar con nada. Porque no respondes a mi petición. Y aquí hemos mencionado anteriormente que Dios siempre responde, nada más que no siempre responde como nosotros queremos, ¿verdad? Como queremos. Pablo dice, yo sé que voy a ser liberado, pero la palabra que usó es liberado, ya sea que me liberen físicamente o que me liberen espiritualmente y me vaya con Dios. Como quiera voy a ser libre. Es más, ya soy libre, aunque esté preso. Y por eso dice, versículo 27, si lo vuelven a poner, dice así, sobre todo, deben vivir como ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Otra vez, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y por qué pone ciudadanos del cielo? Porque da la casualidad de que Filipos era una ciudad que estaba, diríamos, geográficamente en Grecia, pero era una colonia romana. Voy a poner un ejemplo al día de hoy. Hagan de cuenta Puerto Rico, que está allá, pero son americanos. ¿Sí o no, David? Están allá, pero son de acá. Así estaba Filipos. Estaban allá, pero eran romanos. Y sacaban su credencial, ¿verdad? Para votar. Eran romanos. Y Pablo le dice, sí, qué bueno que sean romanos.
Pero para ustedes y para mí, lo que nos llena de más gozo es ser ciudadanos del cielo. O sea que vamos de paso. Esta no es su hogar. Así que alégrense a pesar de lo que estén pasando. No se alegren nada más que, bueno, pues somos romanos por lo menos. No, eso no importa. Déjame te cuento una historia de esta alegría de la ciudadanía. Cuento una historia que una vez, hace muchos años, cuando todavía la gente viajaba entre continentes en barco, un misionero y su esposa venían de regreso de África, ya para jubilarse, en un barco que iba a atracar o iba a hacer un alto en Nueva York. Pero en ese barco venía el presidente Teddy Roosevelt, según Google. Y entonces, como venía un presidente ahí que venía de cacería de África, había gran bombo por el presidente. Y entonces al misionero como que le dio un poquito de coraje, envidia, y que dice, este pagano no hace nada bueno, fue a cazar animales y lo van a recibir como un héroe. Y yo, que dediqué mi vida para dar a conocer a Cristo, nadie me hace caso. Y su esposa le dice, tranquilo. Pues dice, bueno, pero no puedo dejar sentirme mal. Efectivamente, llegan a Nueva York y están ahí todos los fotógrafos y el presidente. Y pues, obviamente el misionero, ¿qué crees? Nadie lo fue a ver. Entonces ya en la noche llegan al lugar donde se hospedan, un lugar obviamente muy humilde, y él está bien enojado. Dice, es que no es justo. Entonces la esposa le dice, ¿y por qué no se lo dices a Dios? Mejor, ¿para qué me lo dices a mí? Díselo a Dios. Y se va a orar al cuarto y regresa al rato. Dice, ¿qué pasó? No, ya tengo mi respuesta. ¿Pero cuál fue la respuesta? Es que yo le dije a Dios, Dios, no es justo. Yo te serví 30 años y regreso a casa y nadie me hace caso. Y este hombre que fue a cazar animales llega a casa y le hacen una fiesta. No es justo. Y que Dios le responde, es que tú todavía no llegas a casa. La fiesta va a ser cuando llegues a casa. Ok, dice, ya tengo mi respuesta. Versículo 27. Sobre todo filipenses de Chase Oaks deben vivir como ciudadanos del cielo, porque esta no es su casa, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o no los vuelva a ver, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Resumen, alegría y propósito. Tú puedes encontrar alegría y propósito en 3 razones que te mencioné hoy, estarán ahí en las pantallas. Número 1, hoy tú puedes encontrar alegría y propósito en que Dios tiene un plan para tu vida. Número 2, encontrarás alegría y propósito en que Dios cumple su plan y su propósito en medio de cualquier circunstancia, en particular las malas. Y finalmente sabrás que habrás gozo cuando mires con el lente de la eternidad, porque nada que pase aquí para ti es permanente, porque tú sabes que vas a tu casa. Es un testimonio para los que ya conocemos de Cristo. Y alguien te puede decir el día de hoy, es que yo ni siquiera he puesto mi confianza en Él, ni siquiera he comenzado a dar ese paso de fe. Y solamente porque si hubiera alguien el día de hoy que dice, yo quisiera tener esa paz, pero no sé por dónde comenzar. Bueno, comenzamos por el primer paso, que es tomando la decisión de entregar su vida a Cristo. Déjame te lo resumo rápidamente, si hubiera alguna persona aquí que no ha tomado esa decisión. La palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Todas aquellas cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan nos separan de Él. Y la paga del pecado es la muerte o la separación espiritual entre nosotros y Dios.
Pero Juan 3:16, que es el versículo más conocido de la Biblia, dice que tanto amó Dios a la humanidad que entregó a su único hijo para que fuera a la cruz y pagara por los pecados de toda la humanidad, para que entonces todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Así que si alguien dice hoy, yo quiero recibir a ese Jesús y su salvación en mi vida, hoy es el momento para hacerlo. Así que si hubiera una persona, invito a que todos inclinemos el rostro y llegamos a esta oración solo por esa persona que hoy quisiera decirle esto a Jesús. Dios, hoy te pido que inicies tu buena obra en mí. Te pido perdón por mis pecados, porque sé que me separan de ti. Pero te agradezco que enviaste a Jesús a morir en mi lugar y a darme vida eterna, pagando por todos mis pecados. Hoy decido poner mi confianza en Jesús como mi Salvador y también como mi Señor, para que Él me guíe cada día con sus principios. Pongo mi confianza en ti y te recibo como Salvador, y ahora sé que al hacerlo, a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les das el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora yo soy tu hijo o tu hija porque he puesto mi confianza en ti. Amén.